Hola con todos. Hoy voy a explicar las principales patologías que podemos identificar en la articulación temporomandibular mediante la imagenología. La articulación temporomandibular es una de las articulaciones más complejas del cuerpo porque combina movimientos de bisagra y de deslizamiento. Y como está tan expuesto a las fuerzas funcionales y parafuncionales, es muy susceptible a lesiones o cambios degenerativos. Por eso, la imagenología es fundamental, ya que nos permite ver alteraciones óseas que no siempre se manifiestan claramente con el examen clínico, pero que explican síntomas como, por ejemplo, el dolor, chasquidos, la limitación a la apertura o las desviaciones de mandíbula. Bueno, antes de interpretar cualquier patología, siempre debemos tener una base clara de cómo se ve una articulación temporomandibular normal. Primero, en cuanto al cóndilo, normalmente presenta una superficie convexa, bien definida y con una cortical uniforme. Ambos cóndilos deben estar parecidos en tamaño y forma. Luego, en cuanto a la fosa glenoidea y la eminencia articular, su contorno debe ser regular, sin irregularidades ni zonas erosionadas. Finalmente, los espacios articulares, el anterior, el superior y el posterior. En un estudio normal, esos espacios son simétricos entre ambos lados. Cuando un espacio aumenta o disminuye o cuando hay asimetría, ya es una señal de alerta que debemos de seguir. Para seguir tenemos los conceptos fundamentales. Primero, la clasificación densitométrica. Cuando analizamos la densidad de los tejidos óseos, hablamos de tres patrones: hipodenso, hiperdenso y isodenso. Hipodenso son las zonas oscuras asociadas a la pérdida ósea o erosión. Hiperdenso son las zonas blancas que indican aumento de densidad, esclerosis o remodelación avanzada. Isodensos son estructuras que conservan una apariencia casi normal, pero pueden tener cambios iniciales sutiles. Esta clasificación ayuda a identificar el tipo de proceso patológico y la fase en la que se encuentra. Bueno, ahora tenemos la continuidad cortical. La cortical condilar debe verse como una línea blanca continua, bien definida. Cuando esta línea se pierde o aparece interrumpida, generalmente estamos frente a una erosión, inflamación activa o un antecedente de trauma. En cuanto a la morfología condilar, el cóndilo normal tiene una forma convexa. Eh, Cuando esa forma cambia, por ejemplo, se aplana, se desarrolla osteofitos o pierde volumen, probablemente estamos frente a una remodelación por sobrecarga, puede ser procesos degenerativos o incluso reabsorciones mucho más avanzadas. Luego tenemos lo que es la simetría bilateral. En imagenología del ATM, la comparación es clave. Lo primero es mirar un lado derecho versus el lado izquierdo. Una asimetría muy marcada puede significar, primero, procesos degenerativos unilaterales, desplazamientos del disco que modifican la posición condilar. También puede indicar reabsorción condilar o también un trauma. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente sobre los cambios degenerativos que son mucho más frecuentes en las patologías del ATM. Estos cambios aparecen cuando hay sobrecarga mecánica, por ejemplo, bruxismo, malocuciones, hábitos o simplemente el envejecimiento. La característica principal es que el hueso intenta adaptarse al desgaste. Bueno, como cambios degenerativos tenemos la erosión, la esclerosis subcondral y también el aplanamiento y remodelación. Y bueno, en cuanto a la erosión, que es hipodensa, las erosiones son como zonas más oscuras donde la cortical debería ser densa. Son irregulares y pueden ser focales o más extendidas. En degeneración progresan lentamente y sus características
bueno, son las siguientes. Bueno, que principalmente afecta a la cavidad glenoidea y a la eminencia articular. Bueno, en cuanto a la esclerosis subcondral, que es hiperdensa, bueno, la esclerosis es un engrosamiento o aumento de la densidad ósea. Se ve mucho más blanco porque el hueso responde a la carga aumentando su dureza. Este es un signo clásico de osteoartrosis. Bueno, luego finalmente tenemos el aplanamiento y remodelación. El cóndilo puede ir perdiendo su convexidad y adoptar una forma mucho más aplanada o rectangular. Esto indica remodelación crónica y suele acompañar a otras alteraciones degenerativas. Bueno, ahora pasamos a un proceso distinto. La artritis, que es inflamatoria, a diferencia de la osteoartrosis, aquí el avance es mucho más rápido porque la inflamación acelera la destrucción ósea. Y como características tiene, por ejemplo, las erosiones aceleradas. En artritis, las erosiones no solo son más grandes, sino más agresivas. La cortical se ve irregular, mordida, y el contorno óseo pierde totalmente su continuidad. Es un daño mucho más activo. Luego tenemos los cambios en el espacio articular. La artritis puede aumentar o disminuir el espacio articular. Aumenta cuando hay derrame inflamatorio y disminuye cuando empieza la fibrosis. En muchos casos vemos una asimetría muy marcada entre ambos lados. Por último tenemos el adelgazamiento cortical. Aquí, bueno, la cortical ya no está engrosada como en degeneración, al contrario, se ve más fina y débil. Esto refleja la inflamación persistente que puede terminar destruyendo la articulación si es que no se trata. Ahora pasamos con la hiperplasia condilar. La hiperplasia condilar es una alteración del desarrollo que consiste en un agrandamiento y a veces una deformación de la cabeza del cóndilo. Esto se debe principalmente por alteraciones hormonales, incremento de la vascularización condilar y procesos no neoplásicos. Además, se puede interpretar con radiografías panorámicas y tomografías computarizadas. En el informe se observa una lesión localizada en la región condilar de la mandíbula izquierda que condiciona un agrandamiento condilar. Eso es compatible con una hiperplasia condilar. Luego tenemos en tomografía computarizada. En primer lugar, en la reconstrucción coronal se observa una lesión localizada en la región condilar de la mandíbula izquierda que condiciona un agrandamiento óseo en el cóndilo. Esto es compatible con una hiperplasia condilar. Igualmente, en la reconstrucción axial se observa la misma característica, denotando la compatibilidad con la hiperplasia condilar. Por otro lado, tenemos la hipoplasia condilar, que suele ser distinto y diferente a la hiperplasia condilar. Este ya también trata sobre el desarrollo insuficiente del cóndilo que es congénito o adquirido. En caso de ser congénito, está asociada a síndromes craneofaciales y en caso de ser adquirida, puede ser debido a traumatismos de la infancia, infecciones articulares, artritis juvenil y radioterapia. En la radiografía panorámica se observa un cóndilo pequeño o aplanado, un cuello condilar corto y, bueno, la fosa glenoidea generalmente normal. En cuanto a la tomografía computarizada, se observa una reducción del volumen condilar, así como una alteración en la forma sin signos de destrucción activa. Para el informe radiológico se observa una lesión localizada en la región condilar de la mandíbula izquierda que condiciona escaso desarrollo óseo. Eso es compatible con una hipoplasia condilar. Bueno, ahora seguimos con la hiperplasia coronoidea. Este es un crecimiento excesivo del proceso coronoides. Bueno, este tiene tiene una etiología un poco desconocida, pero también se puede
postular una estimulación muscular excesiva del músculo temporal. Pueden ser factores hormonales o también alteraciones en el desarrollo óseo. Y bueno, en cuanto a la tomografía, la radiografía panorámica, el proceso coronoide se muestra alargado y ensanchado y la extensión superior es anormal. En cuanto a la tomografía computarizada, se visualiza la relación entre el coronoides y el arco cigomático, además que también se observa el impacto óseo durante la apertura. Y como informe tenemos, bueno, se observa una lesión localizada en la región coronoidea de la mandíbula izquierda que condiciona un alargamiento óseo en la apófisis coronoidea y se extiende por la cresta del borde inferior del arco cigomático. Eso es compatible con una hiperplasia coronoidea. Continuamos con el cóndilo bífido. Esta es una división del cóndilo en dos cabezas. Puede ser verticalmente, puede ser de medial a lateral o también de anterior a posterior. Las causas más comunes son la alteración en el desarrollo embriológico, puede ser también algún trauma durante la infancia o una remodelación ósea anormal. Y en cuanto a la radiografía panorámica, vemos una imagen de doble cabeza condilar. Esta puede pasar desapercibida si la división es sutil. En cuanto a la tomografía computarizada, eh, esta es adecuada para diagnosticar definitivamente el cóndilo bífido. Asimismo, permite identificar la orientación de la duplicación del cóndilo. Y como informe tenemos, se observa una lesión localizada en la región condilar de la mandíbula izquierda y derecha que condiciona la división del cóndilo compatible con cóndilo bífido bilateral. Luego tenemos el desplazamiento del disco con recapturación. Esta se observa en una resonancia magnética, no en una tomografía computarizada, ni mucho menos una panorámica. Pero es interesante verlo y quizás en un futuro poder aplicar la resonancia magnética para poder visualizar de mejor manera los tejidos blandos que rodean al cóndilo. Por último tenemos la anquilosis del ATM. Esta es la pérdida parcial o completa de la movilidad articular por una unión anormal entre el cóndilo y la fosa glenoidea. Puede ser fibrosa o también puede ser ósea la unión. Generalmente está dada por traumatismos severos, por infecciones articulares, también artritis inflamatorias o también complicaciones postquirúrgicas. En cuanto a la tomografía, bueno, la radiografía panorámica, se ve una reducción o una ausencia del espacio articular y en la tomografía computarizada se observa una fusión ósea entre el cóndilo y la cavidad glenoidea, además una distorsión anatómica severa en comparación al lado contrario observado. En cuanto al informe, se observa una lesión localizada en la región condilar de la mandíbula derecha, con unión ósea entre el cóndilo y la cavidad glenoidea derecha, compatible con anquilosis del ATM. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.